La protección universal de los derechos humanos. Los derechos humanos es el que desarrolla el derecho internacional, tanto a través del sistema universal como el sistema regional. Para una mejor explicación quizás convenga hacer una presentación más general y comparativa. Entonces acá nos hacen una comparación entre la protección nacional y la protección internacional. Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos son: primero, el sistema universal; segundo, el sistema regional. El sistema internacional integran las normas y mecanismos de protección que emanan de la Carta de la Declaración y los tratados de derechos humanos, mientras que los sistemas regionales comprenden los tratados regionales, tales como el sistema europeo. Las fuentes principales del sistema universal de protección internacional son la Carta de las Naciones Unidas y de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dan lugar a la Comisión de Derechos Humanos y otros organismos especiales de control de las Naciones Unidas. Otros también son los tratados específicos sobre derechos humanos, que dan lugar a órganos específicos de control, como el Comité de Derechos Humanos. Acá nos muestran el sistema de protección y el sistema de protección regional. En este capítulo discutiremos algunos temas relacionados con el sistema de protección universal, tales como ya hemos señalado en los diversos tratados, y amplitud general en la materia nos ha obligado a hacer una descripción de lo que hubiera deseado. Nos encontramos en cierto punto específico, seleccionado lo más importante para que la práctica de la defensa de los derechos humanos en América Latina. En primer lugar discutiremos la noción universal de los derechos humanos. Como veremos, no existe humanidad en torno a ella. Bueno, los derechos humanos, para ello enfatizamos es el desarrollo positivo logrado de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Luego discutiremos la práctica de la maquinaria de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos. Para ello tomaremos como ejemplo el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos. Una paradoja en el campo de los derechos humanos es que al mismo tiempo que se ha expandido los sistemas de protección de estos derechos, se han desarrollado nuevas y cada vez cumplen unas formas o hay ciertas formas complejas de violarlos. Asimismo avanza, esta materia ha logrado en los últimos años no constituirse centralmente en ejercicio teórico. Se trata más bien de un esfuerzo por vincular la flexibilidad legal y teórica por los problemas que en realidad plantea la defensa de los derechos humanos. ¿Son universales los derechos humanos? Al hablar de los derechos universales, queremos decir que son respetados siempre, es decir, no deben ser una afirmación comúnmente repetida por los organizadores de derechos humanos. Es que no es ideologías ni políticas, ni militar, ni social, ni religiosas, ni índole alguna que justifique el asesinato de una persona. Ellas expresan la claridad de la noción de la universalidad de los derechos. Sin embargo, existen conceptos que plantean que los derechos humanos son relativos, que dependen del contexto cultural, de las razones políticas, de la protección de la seguridad del Estado. En esa sección intentaremos explicar polémicas. En ella se enfatiza bastante
en la explicación utilizada de quienes sostengan la necesidad de violar derechos humanos. El argumento de los relativistas. Vamos a hablar primero de el argumento de los relativistas. Se ha desarrollado básicamente a partir de las especificaciones culturales de los países africanos e islámicos. Esta postura sostiene que los derechos humanos constituyen un producto occidental resultado de los horrores de la guerra mundial. Para la comunidad internacional se determinan las tendencias y valores contenidos de las revoluciones americanas y francesas, así como el respectivo declaraciones para los relativistas de los derechos humanos son una construcción teórica que tiene su origen en el discurso liberal. Vamos a hablar de origen de del relativismo cultural. Es una forma moderna. El relativismo cultural surge como una respuesta al evolucionismo cultural. El evolucionismo sostiene que las sociedades humanas se desarrollan desde primitivismo o salvajismo hasta el estado moderno, asumiendo una especie de darwinismo social. El evolucionismo cultural establece como punto de llegada el desarrollo de la civilización occidental, ya que es muy común que los juicios estaban basados en valores occidentales. La evolución cultural contiene un marco perfil racista. La gente menos culta era un acuerdo de las sociedades teóricas. Tenemos un pequeño inconveniente aquí, vamos a ver. Una versión radical del relativismo cultural podría mantener que la cultura es la única fuente de validez de un derecho moral o de una norma. El universalismo radical, por él en contra, no podrá mantener que la cultura es irrelevante para juzgar la validez de los derechos morales y las normas que serían universales válidos. En el campo de los derechos humanos se podría distinguir la cultura que únicamente fue válida en el derecho, que en este caso pues era la moral o de una norma. En el campo de los derechos humanos se podría distinguir también en general tres niveles jerárquicos para la variacidad de la cultura: la sustancia de los derechos humanos, la interpretación que ellos reciben y la forma que son implementados. En el caso de América Latina también se ha defendido la relatividad de los derechos humanos. El intento teórico más serio en este sentido ha sido desarrollado por Howard. Aun cuando él diga que no lo es, representa un punto de vista claramente relativista. Él es un académico estadounidense, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Massachusetts, muy discutiendo la política exterior en América de los derechos humanos, específicamente la consistencia de la política llevada a cabo por la administración
asume una posición nihilista en torno a estos derechos y fundamenta una suerte del relativismo cultural latinoamericano. No niega que los derechos humanos no tengan significado común a las distintas sociedades. El derecho de los derechos humanos. Por lo menos desde la paz, de eventos que dan origen al actual orden mundial, la Ciencia Internacional ha enteramente denominado por los estados. En el texto clásico de derechos internacionales, los individuos no tienen rol alguno, salvo en la referencia de las relaciones entre los estados. Por ello, el orden internacional se remeció contra el derecho internacional, incorporó la protección de los derechos de los individuos dentro de sus propios estados. Se puede afirmar que, en general, existen tres fases en el desarrollo de las actividades de protección de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. El primero es la elaboración de convenciones y declaraciones. El segundo puede ser la promoción de servicios de asesoría, estudios y reportes iniciales. Y el tercero, la protección, establecimiento de procedimientos para la recepción de información en torno y violaciones masivas de los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas. El término de derechos humanos se introduce en la escena internacional con la creación de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945. Con la creación de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, en el convenio internacional procedente, que constituyó que la Liga de las Naciones, no aparece el término. Este convenio no fue sino el reflejo del interés marginal por los derechos humanos en el derecho internacional de la época de 1945. En el contexto histórico había cambiado, como hemos señalado, los errores cometidos contra los derechos de las personas durante la guerra y la posibilidad de constituir un mínimo de derecho entre los países vencedores. Abriendo paso a las medidas, la Carta se reconoció la existencia de ciertos derechos mínimos de las personas, así por pensar en la necesidad de mayor protección legal para ellas. Por sí sola, la idea y a pesar de todo de la Carta y el desarrollo de los derechos humanos posteriores a ella cuestionaron las antiguas teorías de la soberanía absoluta del Estado en cuanto a las relaciones entre individuos y estados. El planteamiento se mantuvo en otros ámbitos de las relaciones internacionales. El enfrentamiento no dejó de tener expresión en la Carta, en el artículo 27, que prohíbe la interferencia en asuntos internos de los estados. La dualidad de los principios aún presente en el derecho internacional ha dejado espacio para que algunos países reclamen la aplicación del principio de soberanía cuando se les exige que respeten de los derechos de sus propios ciudadanos. La Carta de las Naciones Unidas, que tiene estatus jurídico como un tratado, se refiere a derechos humanos en 7 oportunidades. Otras 3 artículos se refieren a obligaciones de los estados miembros en relación a estos.
Por otro lado, se afirma que las declaraciones tienen ciertas repercusiones legales. Durante el debate de aprobación de algunos delegados afirmaron que la declaración constituida interpretación de la noción de derechos humanos contenta en la Carta que un tratado y que en consecuencia, a pesar de no haber obligado la declaración, si se supone el reconocimiento legal de los derechos humanos, así cuando pueda no tener obligatoriedad jurídica al interpretar los derechos consagrados en la Carta, se obliga por lo menos por estados miembros de la nación. Bueno, acá podemos ver el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Derecho Económico, Social y Cultural. Los pactos fueron productos de las tareas que se impulsó la Comisión de Derechos Humanos. La vieja polarización fueron entre derechos humanos y la soberanía nacional. Libertad individual versus necesidad comunitaria o asociaciones. En el siguientes acuerdos le efectuaron dos pactos, uno de derechos civiles y otro de derechos políticos. Un pacto internacional de derechos económicos, sociales, culturales, 16 de diciembre de 1966. El segundo fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 2 de junio de 1966. Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966. Acá vemos otros pactos de la Convención para la prevención y sanción de delitos genocidio, el 9 de julio de 1948. Y vemos otra serie de convenios internacionales que no vamos a entrar en materia porque pues son bastantes y nos tomaría demasiado tiempo. La implementación de derechos humanos. El derecho no tiene forma de ser implementado si existen medidas para controlar su aplicación a nivel doméstico. Ese papel le corresponde a las Cortes. En el ámbito de las Naciones Unidas, tanto al sistema de protección de los derechos humanos establece que la Carta como el sistema de protección generado por los pactos y por otros tratados que han generado sus propios mecanismos e instancias de control. Lejos de intentar un análisis complejo de los mecanismos internacionales, hemos querido solo seleccionar algunas de las instancias de control de los derechos humanos que dentro del sistema de las Naciones Unidas son las más utilizadas por los grupos latinoamericanos y que ejemplifican toda la compleja maquinariedad del sistema. Indudablemente una primera instancia de control de los derechos humanos, aunque inusual y con limitación impuesta por su carácter político, ha sido la Asamblea General. También cabe recalcar dentro de esta lectura que gracias al artículo 62 de la Carta, el Consejo Económico y Social puede hacer recomendaciones con el objetivo de promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y la libertad. El Consejo está compuesto por 54 miembros y se reúnen en 2 sesiones al año. El tema de derechos humanos se debe usualmente a la sesión de primavera del segundo comité del Consejo, en el cual están representados el 54 miembros del Consejo. En algunos casos el Consejo discute directamente un tema de derechos sin pasar por un comité para recibir asistencia en el tratamiento de derechos humanos y por mandato de la Carta. El Consejo digamos que Económico y Social ha establecido la Comisión de Derechos Humanos. Esta establece a su vez que la subcomisión sobre la prevención de la discriminación y la protección de minorías.
ahí también nos presentan un breve esquema de los procedimientos. Dicen que pues los procedimientos temáticos, grupos de trabajo sobre desaparecidos, redactor especial sobre las ejecuciones sumarias y arbitrarias, relatores especiales sobre la tortura, relatores especiales sobre la tortura religiosa. Bueno, también cabe recalcar que toda esta información enviada por el gobierno aludido en la relatividad a los casos bajo la investigación será transmitida a las fuentes de las que recibieron la comunicación denunciando. Puede contestar las observaciones sobre el tema o información adicional que considere pertinente. Bajo el protocolo adicional se reconoce la competencia del comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte y que sostenga ser víctima de violación de alguno de los derechos consignados en el pacto. La víctima o sus familiares cercanos deben dirigirse al comité. Para hacerlo, hay que agotar las vías internas disponibles. Después de que el comité transmite el estado involucrado la información pertinente, esta tiene un plazo de 6 meses para presentar por escrito y sus explicaciones. El comité examinará la información recibida del estado y denunciante a puerta cerrada. En reserva, se presentan sus observaciones al estado parte y denuncian el comité. Esta prohibida se considera una comunicación si está siendo examinado bajo otro procedimiento internacional. Tenemos varios inconvenientes con el portátil porque pues está un poco lento y el texto es un poco extenso. Bueno, también cabe recalcar que en el camino de lograr la paz, las dos partes, con la activa participación de las Naciones Unidas, acordaron constituir una comisión inédita en su mandato, prerrogativas y con los fines de revelar el fenómeno de la violencia ocurrida en los últimos 10 años. La constitución de la comisión fue aprobada por las partes en México el 27 de abril de 1991 dentro de un acuerdo que también comprendía las reformas en las Fuerzas Armadas y los sistemas judiciales encaminados a establecer mecanismos de garantía para los derechos humanos y el sistema electoral. Entonces, pues para ir concluyendo ya este texto, cabe recalcar también que la comisión recibió la sugerencia de una de las partes de omitir los nombres de los responsables de las violaciones. La comisión consideró que la amplitud del mandato conferido no solo no le impedía el nombramiento de los responsables específicos de cada violación, sino que la obligación a realizar esa individualización. Por esta razón, a donde se llegó a plena convicción de la existencia de una responsabilidad, existía el deber moral de hacerle el conocimiento a través
de un informe y así lo hicieron. La verdad que los acuerdos mandaron el carácter inédito de la comisión, le confrontó con una conclusión importante es que, siendo el sistema de protección universal un producto de una determinada correlación de fuerzas en el escenario internacional, no es un hecho definido o acabado. Por estas razones puede variar. Este proceso de construcción, el crecimiento de las normas lo expresa muy bien. Es de aquí una tarea para los abogados y las organizaciones no gubernamentales, como generar una hegemonía internacional de promoción o que promueva la implementación eficaz de la norma de protección de derechos humanos. En fin, de la Guerra Fría ha generado buenas condiciones para superar las excesiones ideologías en las relaciones internacionales y en instituciones como las Naciones Unidas, en unas buenas ocasiones para superar la crisis de las Naciones Unidas, promoviendo un compromiso real y eficaz con valores universales como los derechos humanos. Como hace casi 50 años con la creación de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales tienen un rol central para fortalecer un sistema cuya tarea básica puede ser muy importante para la humanidad: salvar pues muchas vidas. Muchas gracias. Acá nos dan algunas referencias, espero les haya gustado. Universal de los derechos humanos. Los derechos humanos involucran la protección de las personas, el drama, del hacinamiento, la desaparición y la tortura, la sociedad que solo el ser humano ha podido desarrollar. Existen unos sistemas de protección de derechos. En este sistema de protección de derechos, pues vamos a encontrar dos sistemas de protección de derechos. Protección nacional y la protección internacional. Derechos universales humanos. Al hablar de estos derechos requieren decir que deben ser respetados siempre, es decir, que no deben existir excepciones a ellos. Tenemos un pequeño inconveniente porque pues el sistema del computador está un poco lento. Origen del relativismo cultural.
Es una forma moderna que surgió como una respuesta al evolucionalismo cultural. Ahí vemos en la foto pues el evolucionismo del hombre, cada etapa que fue evolucionando. El relativismo cultural es un hecho innegable, las reglas morales y las instituciones sociales evidencias unas asombrosas variabilidad cultural e histórica. Algunas críticas al relativismo cultural. El relativismo cultural no toma diversos factores que hacen que la violencia a los derechos humanos parezca como una práctica no cultural, sino básicamente política. Eso es una de las críticas que se le hace al relativismo cultural. Dentro del texto pues lo pudimos plantear y argumentar en la lectura también. El derecho de los derechos humanos. Desde la paz de Westfalia, evento que tuvo origen al actual orden mundial, la escena internacional ha estado internamente dominada por los estados. Dentro de ese texto, pues nosotros en el texto que desarrollamos conjunto al mapa conceptual hablamos de lo que pasó, de la guerra mundial, de ahí hablamos también de la paz de Westfalia. Bueno, aquí digamos que se dividen en tres. Primero, la Carta de las Naciones Unidas, el término de derechos humanos se introduce en la escena internacional, en la creación de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945. Estos creo que son hechos que marcaron las cartas de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el origen de la declaración, el contenido de la declaración, el debate sobre el valor jurídico de la declaración, y dentro de otro pacto, que estos fueron diversos pactos, que fueron varios, pero nosotros planteamos como los más importantes y los que resaltaban dentro del texto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Económicos y Sociales. Los derechos fueron protegidos por la Comisión de Derechos Humanos. Implementación de los derechos humanos. El derecho no tiene forma de ser implementado sino que existen medios para controlar su aplicación a nivel doméstico, o sea, papel. Entonces ahí lo dividimos en A. La Comisión de los Derechos Humanos fue establecido por el Consejo Económico y Social en 1946. Puede analizar, elaborar propuestas de normas internacionales para la protección de los derechos humanos e investigar violaciones. Y en el otro lado tenemos los mecanismos temáticos, que estos fueron resultados de esfuerzos de algunos países miembros y de organizaciones no gubernamentales como la Amnistía Internacional. Acá vemos pues el mapa dinámico y el computador un poco lento, entonces por eso no evolucionamos muy rápido. Acá pues ya nos muestran lo que acabamos de decir, de las comisiones de derecho.
con esto finalizamos con la protección universal de derechos humanos. El quinto, que el quinto son la protección de la protección de los derechos, la protección de los derechos humanos y los retos de la realidad. Un régimen de protección legal como el que creó el Movimiento Internacional de Derechos Humanos durante los últimos 40 años tiene la intención de resolver ciertas problemáticas pues, internacionales. Esto era con el fin de combatir, digamos, que algunas problemáticas que se estaban presentando con la violación pues, de derechos humanos. Espero que les haya gustado. Hablamos de la protección universal de los derechos